Bueno, ah, ahora sí, bienvenidos todos como nuestro proyecto. Estamos muy felices de comenzar esta serie de webinars o de seminarios en español. No podríamos estar en la mejor compañía como la de Minor y Oscar González, que son personas de un nivel increíble en el tema de ADA, o lo que como conocemos en inglés de ADA, que es la accesibilidad, la ley de la accesibilidad. Creo que no hay mejores expertos en el país que ellos dos. Una dupla de lujo que ha aceptado iniciar este viaje con nuestra comunidad latina del estado de Virginia. Nos sentimos profundamente orgullosos, profundamente agradecidos que ustedes hayan aceptado nuestra invitación para comenzar esta serie de seminarios en español y también en inglés durante el periodo de más o menos 9 meses en que vamos a estar haciendo esta actividad y comenzando con marca de oro como es con Minor. Minor es un productor de aprendizaje electrónico y de multimedia del Mid-Atlantic ADA Center y ellos hacen parte de la Red Nacional de ADA. ADA se conoce, es la sigla en inglés para la Ley de la Accesibilidad. Oscar González, el coordinador del programa de difusión del idioma español del Centro de Traducción del Conocimiento de la Red Nacional de ADA, Universidad de Illinois en Chicago. Nos está acompañando hoy desde la bella ciudad de los vientos. Ambos han alcanzado muchos logros y son reconocidos nacionalmente por su extenso conocimiento sobre la ley de accesibilidad. Son nuestros partners, nuestros socios en el proyecto de Bienvenidos. Y hoy tenemos el honor de comenzar con ellos nuestra serie inaugural de los seminarios sobre los derechos civiles de las personas con discapacidades. Únanse a mí para darle una calurosa bienvenida al estilo latino, con calor humano, con cariño, con mucho amor, con nuestros corazones a Minor Guillén y a Oscar González. Le cedo la palabra un momento a Lorena para que nos diga, como dicen en tiempo de televisión, ¿qué es Bienvenidos? Lorena. Buenas tardes, buenas noches. Me llamo Lorena Granados y soy parte del Centro de Independencia y quiero agradecerles muchísimo por llegar hoy a este seminario, que es muy importante porque todos tenemos el derecho de saber toda la información que se pertenece a las discapacidades. El proyecto de Bienvenidos Todos fue estabilizado y creado porque las personas de la organización the Virginia Board of People with Disabilities, VPPD, ha donado estos fondos para que los latinos aprendan sobre las discapacidades, sus derechos, sus leyes, y no es una ayuda directamente, pero es para apoyar a las familias que sepan su información, que sea una información y tú la puedes compartir con tu familia. Este proyecto es eso exactamente. Estamos en este proyecto presentando todos los expertos que saben toda la información sobre las discapacidades y que se pertenecen a los derechos, educación y muchos otros temas. Y estamos muy agradecidos que el Centro de Mid-Atlantic American Ada Disabilities Mid-Atlantic. Act Center ha podido ser nuestro primer organización para presentar sobre los derechos civiles. Y quiero pues agradecerles a todos por tomar este tiempo, que es muy importante para que puedan por lo menos aprender una cosa, compartirlas con otras familias que no saben nada y que tal vez les puedan ayudar en una forma u otra, porque así se crea la comunidad. Y le quiero dar muchas gracias a esta organización que va a presentar hoy, a Rosalía y a todos los organizadores que están sobre todo Virginia, porque estamos promocionando este
proyecto en todas partes de Virginia. Muchísimas gracias por atender y espero que puedan aprender muchísimo para poder apoyar este proyecto y otras familias Antes de en continuar, Virginia. yo quiero hacer un reconocimiento de nada, nada se logra si atrás hay un grupo de personas con mucho amor y con mucha e intensa labor para que esto haya sido posible. Quiero reconocer públicamente a Lorena, a Juan, que está en el chat, que es quien nos maneja las comunicaciones, a Jimena Barrón, que es la organizadora de Norte de Virginia. Am, Gracias, así como digo, gracias muchachos, porque su labor dedicada ha hecho que esto sea posible. Y quiero dedicar este primer seminario a Sherry Takemoto, quien ha sido el corazón siempre de nosotros, la comunidad hispana, en el tema de la advocacy, del empoderamiento y de la dignidad de las familias latinas que tienen hijos en el sistema de educación especial. Ella no nos acompaña hoy, está pasando un momento personal, digamos, está en una transición que todos tenemos a veces que tener en la vida, pero como sé que va a quedar grabado, quiero dedicarle a ella y agradecerle a esa gran mujer que es la latina más latina de todos, que nunca nos ha dejado y que nunca nos dejará para que nuestras familias tengan empoderamiento y dignidad para que sus hijos vivan independientemente. Con esto te cedo la palabra, Maynor. Muy buenas noches todos. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Rosalía, al Independence Center del Norte de Virginia, por todo el soporte que nos han dado para poder para ayudarnos a nosotros a traerles la información a ustedes esta noche. Y también quiero darle muchas gracias a Oscar González del Centro de los Great Lakes del ADA, y que también trabaja para el Centro de Knowledge Translation. Y ya que he dicho eso, voy a comenzar introduciendo nuestra presentación hoy. Mi nombre es Maynor Guillén, soy el productor de enseñanza en línea y multimedia para el Centro Medio Atlántico de la ADA, que en inglés es el Mid-Atlantic ADA Center. Y el centro recibe fondos del Instituto Nacional de Discapacidad, Vida Independiente e Investigación de Rehabilitación, conocido como NIDLR. Esto es por la Administración para la Vida Comunitaria, conocida como ACL, bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, HHS. Comenzando a la página número 3. Gracias una vez más, gracias a todos por estar aquí hoy para discutir un aspecto crucial y a menudo pasado por alto, que es el de los derechos civiles, los derechos de las personas con discapacidades. Nuestro objetivo hoy es explorar la historia, el estado actual y el futuro de los derechos de personas con discapacidades, enfatizando que los derechos civiles abarcan los derechos de personas con discapacidades. Y hoy estaremos viendo una descripción general de la presentación, qué son los derechos civiles, la historia de la discriminación contra las personas con discapacidades, diferencia entre igualdad e equidad, las personas con discapacidades hoy día, la importancia de las palabras y el marchamiento hacia adelante. Avanzando a la página número 4. Quisiéramos comenzar haciéndole una pregunta a la audiencia, ustedes que están aquí. Si pueden responder usando la herramienta del chat, respondan a esta pregunta. La pregunta es la siguiente: según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ¿cuál es el porcentaje de personas en los Estados Unidos que tienen una discapacidad? La primera opción es 10%, la B es la opción del 15%, la C es la opción del 20% y la D es la opción del 25%. Usando la herramienta del chat, escriban ustedes, déjenos saber qué es lo que piensan ustedes, qué es el porcentaje de personas con discapacidad actualmente en Estados Unidos.
Ok, Maynard, soy Oscar aquí. Parece que varias personas están respondiendo la D25. También tenemos algunas personas aquí diciendo 20%. Entonces están entre las últimas dos opciones por el momento. Perfecto. Entonces vamos a comenzar a la página número 5. La discapacidad en Estados Unidos es muy común. Casi el 26% de la población en Estados Unidos, o aproximadamente 1 de cada 4 personas, tiene una discapacidad. Y más de 1/3 de las personas con discapacidades tienen más de un tipo de discapacidad. Y aquí tenemos una foto de un grupo grande de personas caminando en una sola dirección. Avanzando a la página número 6. Las comunidades inmigrantes y la discapacidad. En Estados Unidos actualmente hay 62.1 millones de hispanos y latinos, el cual es un aumento de 23% en la última década. 5.3 millones de hispanos y latinos en Estados Unidos tienen discapacidades. Los inmigrantes continúan enfrentando subrepresentación y disparidades en acceso a servicios. También hay que recordar que las estadísticas son limitadas cuando tienen que ver sobre inmigrantes indocumentados con discapacidades. Luego, otra cosa que tenemos que recordar es que los hispanohablantes tienen muchas barreras que superar. Comenzando con el idioma del inglés, acceso a la información, el estatus migratorio, la discriminación, temor a hacer una denuncia o por la discriminación por discapacidad. Vamos a avanzar a la página número 7. La población hispana latina en la región medioatlántica, en los estados del Distrito de Columbia, DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania, y Virginia y West Virginia, actualmente es compuesta de 2.7 millones de hispanos y latinos. Y también algo que tenemos que recordar, que si ustedes nos están acompañando en estados que están fuera de la región media atlántica de Estados Unidos, no se preocupen. Ustedes tienen un centro regional de la ADA que les puede otorgar servicios. En el estado de Pensilvania, que es el estado más grande de la región medio atlántica, es donde vemos la población más grande de latinos, donde abarca casi 1 millón de latinos, del cual 14.7% tiene una discapacidad. Luego, en Maryland, la población de latinos es de 678,000 latinos, del cual 7 son esperados que tengan una discapacidad. En Virginia, el número es de 8,051,000 latinos, el cual 8 tiene una discapacidad. En West Virginia son 29,000 latinos, del cual 9 tienen discapacidad. 9% tienen discapacidad. Y en Delaware son 100,000 latinos, y el cual 9.2 tienen una discapacidad. Y en el Distrito de Columbia hay 76,000 latinos, del cual 7.2 tienen una discapacidad. Entonces vemos que en la región medio atlántica hay una población algo representable de personas con discapacidades. Otra cosa que tenemos que tener en mente es que cuando se viene a lo que tiene que ver con discapacidad, vemos que las comunidades de inmigrantes tienden a no reconocerse en sí. Muchos, aún así teniendo una discapacidad, tienden a no reconocerse como una persona con discapacidad. Por ejemplo, una persona que es mayor de edad tiende a tener limitaciones con la vista o movimiento caminando, pero aún así ellos no se ven como una persona que tenga discapacidad, simplemente se ven como una persona avanzada de edad. Entonces, es por eso que este tipo de información es importante que llegue a nuestras comunidades, para que aquellas personas con discapacidades que son abarcados por la ley puedan saber sobre sus derechos bajo la ley. En estos momentos vamos a avanzar a la página número 8. Aquí tengo unas cuantas preguntas para la audiencia. Quiero comenzar. Para ustedes, ¿quién es una persona con discapacidad? Escriban sus respuestas y comentarios en el chat. Quiero comenzar quiero que ustedes piensen cuando ustedes eran pequeños. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que es una discapacidad?
escriban sus respuestas en el chat, por favor. Vemos que en Latinoamérica, aquellos que crecieron en Latinoamérica, muchas veces vemos que la discapacidad no tiene mucha representación en nuestras comunidades. Vemos que la representación de personas con discapacidades es aquel hijo o hija de una persona que vive en nuestras comunidades y en muchos casos no están involucrados en cualquier aspecto que tiene que ver con nuestras comunidades. Muchas veces las personas con discapacidades en nuestras comunidades dependen de sus familiares para todo lo que tenga que ver con sus vidas actuales. A ver, tenemos unas cuantas respuestas aquí. Tenemos una persona que algunas veces tiene limitaciones, una persona con síndrome de Down, una persona que es sorda o muda. Estas son las respuestas que están entrando por el momento. Muy buenas respuestas. A ver, otra pregunta que tengo para ustedes es, cuando iban ustedes a la escuela, ¿cómo fueron ustedes a la escuela con personas con discapacidades? Cuando ustedes eran jóvenes o niños, tenían ustedes, podían ver personas con discapacidades en sus comunidades. Sí, sí, tenemos muchas respuestas diciendo muchas personas con autismo, niños con síndrome de Down. Sí, en mayoría de nuestra audiencia sí ha tenido experiencia con personas con discapacidades. Luego, la próxima pregunta es, cuando estabas en la escuela primaria, cuando ustedes eran jóvenes, cuando ustedes eran pequeños, ¿qué es lo que ustedes pensaban que era una discapacidad? Muchas veces podemos pensar que todas las discapacidades son visibles. Una persona que usa una silla de rueda, una persona que es sorda o muda, o una persona que usa muletas. Pero muchas veces se nos olvida que hay discapacidades que no se pueden ver. Por ejemplo, el cáncer, la diabetes, enfermedades crónicas, dolor de espalda, cosas así que no son visibles simplemente a la vista. Tenemos que recordar que cuando se tiene que ver con la definición de discapacidad, es un espectro bastante amplio. Entonces, avanzando a la página número 9. El título de esta es ¿qué tiene que ver la discapacidad con nosotros? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. La discapacidad es el único grupo minoritario al cual cualquiera de nosotros podemos unirnos en cualquier momento, ya sea por un accidente o por una enfermedad. Podemos entrar y vamos a entrar a este grupo, especialmente cuando ya vamos avanzando en edad, cuando empezamos a ver limitaciones en el habla, en la vista o en cómo nos movemos. Vamos a ser personas con discapacidades. Es por eso que tenemos que tener en cuenta qué es la ley para personas con discapacidades. Luego, tenemos la discapacidad, que es una diferencia. Las diferencias están en todas partes y de eso tenemos que ser conscientes. También tenemos que tener relevancia con interseccionalidad y respetar las diferencias. La conciencia puede hacer la diferencia entre una conducta correcta y una incorrecta o ofensiva. La conciencia es el primer paso hacia una sociedad totalmente inclusiva. Tenemos que ver que personas con discapacidades son personas en nuestras comunidades, son nuestros familiares, nuestros amigos, personas que están aportando a la economía. Y ellos también tienen derechos y deben de tener acceso a todos los programas y servicios que se les otorga a la población en general. Vamos a avanzar a la página número 10. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a observar la evolución de la legislación relacionada con personas con discapacidades a lo largo del tiempo y algunas situaciones específicas en el movimiento por los derechos de personas con discapacidades, que son ejemplos de la lucha de las comunidades con discapacidades por sus derechos. Vamos a avanzar a la página número 11. ¿Por qué el viaje?
Estudiar la historia de personas con discapacidades nos ayuda a entender sus vidas, sus percepciones de sí mismas y las percepciones que la sociedad tiene de ellas. Solo entonces podemos actuar para crear una sociedad verdaderamente inclusiva. Vamos a avanzar a la página número 12. La discapacidad y la ley, los principios, a los principios del siglo XX. En 1907, la primera ley estatal de esterilización forzada fue promulgada. La esterilización involuntaria de personas con discapacidades en los Estados Unidos para prevenir la transmisión de condiciones genéticas. Se promulgaron leyes similares en más de 30 estados, generalmente dirigidas a personas con discapacidades, especialmente discapacidades intelectuales, condiciones psiquiátricas y epilepsia, así como la de degenerados y miembros de otros grupos indeseables. Aquí podemos ver cómo la sociedad en esos entonces consideraba que las personas con discapacidades no merecían ni siquiera reproducirse. Y querían aislarlos y tratarlos completamente diferente a cómo se trata a un ciudadano regular. En 1927 tuvimos el caso de Buck versus Bell en el estado de Virginia, donde la Corte Suprema considera constitucional y apropiada la esterilización forzada de defectos mentales. Y apenas en 1979 fue cuando el estado de Virginia terminó su programa de esterilización. Y vemos que esto no ha pasado tanto tiempo para que la actitud de nuestras comunidades haya cambiado. Entonces, vemos que aunque las personas con discapacidades en esos entonces miraban discriminaciones en unos niveles bastante altos, personas con discapacidades siguen siendo discriminadas. Avanzando a la página número 13. Discapacidad y la ley a los mediados del siglo XX. En 1964, los derechos, se aprobó los derechos civiles. Las protecciones no extendían a las personas con discapacidades. Los derechos civiles es donde se prohibía a las organizaciones en Estados Unidos de discriminar a las personas por el color de piel, su raza, nacionalidad o religión, pero no incluía a las personas con discapacidades. En 1968 fue cuando se incluyeron a los derechos civiles la ley de vivienda justa, pero aún así no incluyeron a personas con discapacidades. Luego, en 1968 se adoptó la ley de barreras arquitectónicas, conocida como la ABA. Estas fueron normas de accesibilidad para edificios federales, pero no incluía derechos civiles. Luego, en las décadas de los 60 hasta los 90, muchos de los hospitales e instituciones psiquiátricas fueron cerrados, dando paso a programas financiados por el Estado. Estos servicios se esfuerzan por abordar las necesidades de una persona caso por caso en lugar de intentar curar los pacientes con tratamientos generales. A ver. Hablando de la ley de barreras arquitectónicas, esta ley estableció estándares de accesibilidad para edificios federales, pero no abordó directamente los derechos civiles. Y a ver, vamos a avanzar a la página número 14. Personas que viven en instituciones. En febrero de 1972, la televisora ABC transmitió la exposición que hizo el programador Gerardo Rivera sobre la institución Willowbrook, que es una institución que estaba localizada en Staten Island, en New Jersey. Esta institución fue un lugar donde personas con discapacidades eran tratadas en formas muy inhumanas y fue donde este programa pudo enseñarle a la población de Estados Unidos cómo personas con discapacidades estaban siendo tratadas en esos momentos.
eran situaciones horrendas. Y por eso, esto finalmente llevó a la desinstitucionalización de personas con discapacidades y alteró la forma en la que la sociedad miraba las discapacidades en general. Las casas de grupo se convirtieron en la norma en lugar de excepción y se brindó mayor integración comunitaria a las personas con discapacidades que promueven la vida independiente. A ver, eventualmente se aprobaron más leyes de derechos civiles y educativos que cambiaron y expandieron los servicios para estudiantes y adultos con discapacidades. A ver, avanzando a la página número 15. Hubieron regulaciones en la ley de rehabilitación. Las necesidades aprobada en 1963. La ley de rehabilitación creó dos secciones, la sección 504 y la sección 505, pero ambas de estas carecían regulaciones ejecutables. La sección 505 prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal. La sección 508 requiere que la tecnología electrónica e informática federal sea accesible para personas con discapacidades. En esos entonces no había ninguna guía clara para cómo implementar la ley. En 1977, los activistas por derechos por personas con discapacidades estaban frustrados con la inacción del gobierno. El Departamento de Salud y Educación de Bienestar, que por sus siglas en inglés HW, era responsable de estas regulaciones. Luego, José Califano, el secretario de la HW, retrasó las firmas de regulaciones, y esto era para que personas con discapacidades se dieran por vencidas y no siguieran peleando en contra de estas leyes que tenían reformas que apartaban a personas con discapacidades, no les otorgaban el acceso a servicios y programas que las personas con discapacidades buscaban en esos momentos. Vamos a avanzar a la página número 16. Fue en abril 5 del 1976 se provocó la sentada por la sección 504, donde más de 150 activistas por los derechos de personas con discapacidades, incluyendo miembros de la Coalición Americana de Ciudadanos con Discapacidades, conocida como ACD, comenzaron una sentada en la Oficina de Salud, Educación y Bienestar en las oficinas de San Francisco, ahora conocida como HHS. En la sentada de la oficina de San Francisco duró 28 días, convirtiéndose en la ocupación más grande o más larga de un edificio federal en la historia de Estados Unidos. Entonces aquí vemos cómo personas con discapacidades estaban dispuestas a ir largas distancias para pelear por sus derechos. Pelearon 18 días estando en un solo lugar para sus derechos. Avanzando a la página número 17. La sentada por la sección 504, vemos aquí, tenemos una foto de varios activistas, muchos en sillas de ruedas. Esta es una foto en blanco y negro donde muchos activistas estaban peleando por los derechos por personas con discapacidades, peleando para reformas en la sección 504 de la ley de rehabilitación. Y aquí están los activistas protestan por la falta de regulaciones en 1977. Vamos a avanzar a la página número 18. Los funcionarios del gobierno no querían que personas con discapacidades intervinieran en las leyes actuales en esos entonces. Y ellos buscaban formas para reprimir a las personas con discapacidades, los activistas en esos momentos, a tal momento que fueron a cortar las líneas telefónicas y a los manifestantes les negaron comida, agua y medicinas.
ya que los manifestantes no tenían como formas de cómo hacer llamadas telefónicas, los manifestantes sordos y los hijos de adultos sordos usaron el lenguaje de señas para comunicarse a través de las ventanas del edificio, para así poderse comunicarse con los otros grupos manifestantes que estaban apoyando el grupo. Los manifestantes aprobaron con grupos aliados para obtener comida, medicina, cobijas y más. Los grupos que apoyaron las manifestaciones de la sección 504 incluyeron el Partido de las Panteras Negras, la Iglesia Glad Memorial, la Brigada de Mariposas de Hombres Gays, la Delancey Street, la Unión de Campesinos, conocida como la UFW, y las Panteras Grises, y el Salvation Army, entre otros. Y es por eso que aquí vemos que fue mucho el esfuerzo de personas con discapacidades, las personas defensoras y sus otros grupos. Mucha fue la energía que apoyaron ellos para este movimiento. Vamos a avanzar a la página número 19. El gateo del Capitolio, o conocido como el Capitol Crawl, sucedió en el 12 de marzo de 1990. Esto fue para apoyar la ley de personas con discapacidades. Fue donde más de 1,000 activistas por los derechos de personas con discapacidades se reunieron en Washington, D.C. para apoyar la ley de la ADA, la ley para personas con discapacidades. Esto fue organizado por el grupo conocido como ADAPT, Americanos Discapacitados por el Transporte Público Accesible. Y luego aproximadamente 60 activistas abandonaron sus sillas de ruedas y ayudas de movilidad para subir los 83 escalones de piedra del edificio del Capitolio en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y aquí tenemos una foto donde vemos una niña que está gateando, subiendo las escaleras del edificio del Capitolio en Washington, D.C., y mientras otras personas la van apoyando. Y también tenemos a reporteros que están cubriendo ese momento histórico. Vamos a avanzar a la página número 20. Algo también es que tenemos que recordar que esta demostración dramática y conmovedora tenía como objetivo resaltar las barreras físicas diarias que enfrentaban las personas con discapacidades. Y vamos a avanzar a la página número 20. Discapacidad y la ley. A finales del siglo XX. En 1986 fue cuando se adoptó la Ley de Acceso al Transporte Aéreo. Esta ley provee cobertura para las personas con discapacidades para que ellos puedan viajar con su equipo médico y en ciertas ocasiones también con sus animales de servicio. Y que estos no sean discriminados por las industrias en las aerolíneas. Luego, en 1988 se enactó las enmiendas a la ley de vivienda justa, conocida como la FHAA, the Fair Housing Amendments Act. Y luego, en 1990, fue cuando se firmó la ley para personas la ley para personas con discapacidades, conocida como la ADA, por sus siglas en inglés, the Americans with Disabilities Act. Y aquí tenemos una foto donde el presidente Bush Sr. está firmando en ley la ley para personas con discapacidades, acompañado por Justin Dark, que está usando un sombrero, y otras personas detrás de él. El concepto nada sobre nosotros sin nosotros fue adoptado en las décadas de 1980 y 1990 por los activistas de la discapacidad. Vamos a avanzar a la página número 21. También tenemos que recordar que el enfoque de los derechos civiles hacia las discapacidades fue una ganancia tremenda para personas con discapacidades a finales del siglo XX. Vamos a avanzar a la página número 21. Las creencias sociales.
Nuestras opiniones sobre la discapacidad han cambiado a lo largo de la historia. A mediados del siglo XVII, los jóvenes que querían entrar en el clero eran inspeccionados de pies a cabeza para asegurarse que sus cuerpos no tuvieran defectos. Se creía que un cuerpo defectuoso indicaba un alma defectuosa y era visto como una señal de que Dios estaba disgustado. Luego tenemos el modelo médico, es probablemente el más conocido. Este modelo enfatiza la discapacidad como un defecto entre las personas, algo que necesita ser arreglado. Luego tenemos el modelo de rehabilitación. También considera la discapacidad como algo interno de la persona. El énfasis en este modelo es de ayudar a la persona a usar lo que le queda. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos regresaron a los campos, regresan a sus casas de los campos de batalla con una variedad de discapacidades, quemaduras químicas, amputaciones, discapacidades basadas en enfermedades y trastornos psiquiátricos. Al ver que sus propios familiares y vecinos regresan de la guerra con discapacidades, ahora era difícil para las personas con discapacidades era difícil ver a las personas con discapacidades en general como generalmente como genéricamente incapaces o que aquellos que contaminaban la genética humana. Opiniones que habían llegado a confinamiento de personas con discapacidades en el pasado. Con el fin de la Primera Guerra Mundial vino el inicio del movimiento de rehabilitación, mientras intentábamos ayudar a los soldados con discapacidades a regresar a las sociedades y a una vida laboral normal. Por ejemplo, el Programa Federal de Rehabilitación Vocacional originalmente solo servía a veteranos de la guerra y que regresaban con discapacidades físicas, con el objetivo de ayudarles a ser lo más normal posible. El modelo social influenciado por el movimiento de vida independiente ve a la discapacidad como algo socialmente construido. Las personas tienen impedimentos, pero estos impedimentos no son discapacidades hasta que se encuentra en un espacio, por ejemplo, donde un edificio no tiene una rampa para que una persona que usa silla de ruedas pueda entrar al edificio. O una práctica, por ejemplo, donde tener que completar una solicitud en tiempo en un kiosco, tener tiempo cronometrado o el tiempo limitado para someter una aplicación de trabajo. Estas son prácticas que pueden llegar a ser discriminatorias, que no pueden navegar o porque el espacio o la práctica no son accesibles para ellos. Y luego tenemos el modelo de diversidad, la cual hoy día ve que las personas con discapacidad deben de usar su discapacidad como identidad. Vamos a avanzar a la página número 22. Y aquí tenemos a Oscar, que nos estará dando un overview sobre lo que es la ley de personas con discapacidades. Oscar. Gracias, Maynard. Es muy importante recordar toda la información que nos ha dado ahorita en el momento Maynard, porque son los derechos civiles y también las luchas que han tenido las personas con discapacidades aquí en los Estados Unidos. Quizás varios de nosotros venimos de otros países donde no hay algunas leyes para personas con discapacidades, entonces es importante reconocer todos los esfuerzos que han hecho aquí. Entonces vamos a hablar un poco más sobre la ADA, o la Ley para Personas con Discapacidades. Es una ley de derechos civiles, es una ley federal. Significa que se creó para prohibir la discriminación a personas con discapacidades y también para que ellos tengan las mismas oportunidades y acceso
los mismos derechos, las mismas programaciones y servicios que todas las otras personas que no tienen discapacidades. Entonces, esta ley se enfoca en 4 áreas, pero tiene 5 títulos. Entonces, estas 4 áreas principalmente es en la área de empleo. Entonces, estamos hablando del título 1. Vamos a decir aquí, son cualquier persona que está buscando trabajo, está aplicando por un trabajo, está haciendo entrevistas, recibiendo salarios. Cualquier persona que tenga una discapacidad tiene los mismos derechos que todos los demás que no tienen discapacidades para poder hacer estos trabajos. Entonces, la ADA protege a los individuos que tienen discapacidades contra la discriminación en el lugar del empleo. Y también es algo bueno para los empleadores porque también se aplica a ellos para saber qué son las obligaciones que ellos tienen que tener y cómo pueden hablar con sus empleados sobre adaptaciones razonables en el lugar del empleo. Vamos a dar algunos ejemplos en unas diapositivas en adelante, pero esto es en general para proteger a personas con discapacidades en el empleo. Y luego, bajo el título, perdón. Y luego tenemos aquí al siguiente título de que hablamos sobre servicios del gobierno estatal y local. Entonces, aquí son cualquier servicios que están dando estos sistemas gubernamentales. Entonces, estamos hablando como las escuelas públicas tienen que ser accesibles para los estudiantes bajo la ADA. Entonces, los estudiantes tienen que tener el acceso físico a estos tipos de edificios, que sí son programas estatales o locales. También estamos hablando de servicios de la salud pública, si está yendo a una clínica del gobierno estatal, local. Igualmente tienen que tener acceso a estos edificios, acceso a servicios médicos si es que necesitan tiempo adicional bajo su médico por una discapacidad. Y se aplica también en programaciones de los parques públicos, si un parque tiene un equipo de fútbol o tiene natación, esos servicios también tienen que ser abiertos al público y accesibles a personas con discapacidades. Entonces, todos los servicios que el gobierno da, incluyendo votación, si es que son elegibles, tienen que ser accesibles. Vamos a seguir al siguiente título, que es el título número 3, que son lugares y servicios públicos. Esto aquí ya estamos hablando de negocios sin fines de lucros, negocios privados que están abiertos al público, como si va a una tienda o al supermercado. Estos negocios tienen que estar abiertos al público y ser accesibles para personas con discapacidades. Ejemplos aquí son teniendo las áreas de pasaje que estén suficientemente angostas para personas que utilizan sillas de ruedas puedan pasar sin algún tipo de obstrucción en su área de camino o en su pasaje. También estamos hablando de asientos accesibles, especialmente quizás para un acompañante, para una persona que tiene discapacidades en un teatro o en un estadio o en un concierto. Un área designada para personas con discapacidades. También estamos viendo que los estacionamientos también tienen reglas bajo la ADA sobre cuántos tienen que ser proveídos por los negocios. Y como mencioné, esto es cualquier lugar que está abierto al público y ofrezca servicios al público, que sea privado o lugares sin fines de lucro. La cuarta es de telecomunicaciones. Nuestra comunidad, cuando estamos hablando sobre la ADA, nos enfocamos mucho en los primeros 3 títulos. Son los servicios que normalmente interactuamos lo más, aparte bajo la ADA. Pero el título número 4 de telecomunicaciones son para que personas con condiciones auditivas o de habla se puedan tener la comunicación efectiva de servicios como anuncios del gobierno, y tener subtítulos cuando se están haciendo estos anuncios también, y para tener las compañías de teléfonos tengan un sistema para comunicarse para personas que tienen condiciones de habla. Entonces, eso enfoca el título número 4. Y luego el título número 5 son áreas que son misceláneos que no exactamente quedan en una de las otras categorías, pero a la misma vez se aplican en varias categorías a la misma vez. Entonces vamos a seguir a la siguiente diapositiva.
Vamos al número 23. Entonces, hemos mencionado mucho sobre derechos civiles. Entonces, aquí tenemos una foto de una persona que dice, está en inglés, pero dice que los derechos de discapacidad son iguales a derechos civiles. Y entonces aquí tenemos que la ADA es igual a derechos civiles. Entonces, ¿qué es un derecho civil? Si estamos recolectándonos lo que nos acaba de mencionar Maynard, él habló mucho sobre las personas con discapacidades y los programas que estaban ahí creados para esto, para personas de derechos civiles. Pero un derecho civil vamos a decir que son para que uno tenga libertad e igualdad aquí en los Estados Unidos. Ya viene siendo en el pasado como algunas leyes que permitieron que mujeres puedan votar, que ciertas razas también puedan votar o entrar a lugares sin algún tipo de discriminación, la integración de razas en las escuelas. Estos son derechos civiles. Entonces son acceso a varios lugares que las personas de diferentes países, color de piel, tengan acceso a servicios y oportunidades que todos los demás. Vamos a la siguiente, mi número 24. Ok, y hablando sobre las mismas oportunidades, vamos a hablar un poco sobre la igualdad y la equidad. Entonces son dos diferentes definiciones. Entonces estamos viendo que la igualdad es tratando a todos de la misma manera. Aquí tenemos un ejemplo en una foto que tenemos a tres personas. Las tres personas están intentando de ver un partido. Parece que es de fútbol. Entonces, pero enfrente de este estadio hay una cerca. Entonces, la primera persona está alta, ah, simplemente está viendo el partido, tiene una caja debajo de sus pies. Am, la segunda persona apenas puede ver arriba de la cerca, pero tiene la misma caja, mismo nivel, mismo tamaño, pero apenas llega a ver. Y la tercera persona, aquí tenemos en una silla de ruedas, esta persona no puede utilizar la caja, tiene la caja, entonces tiene la misma igualdad, la misma oportunidad, pero no puede subirse en la caja, no puede ver el partido, no puede ah, levantarse para observar lo que los demás están viendo. Entonces, eso es la igualdad. Todos tienen las mismas herramientas, pero no significa que todas las personas tienen los mismos accesos. Entonces, aquí ya seguimos con la equidad. Entonces, la equidad son para que las personas tengan las mismas oportunidades. Tenemos de nuevo otra vez las tres personas, una persona que está alta. Aquí ya esta persona ya no tiene cajas, pero todavía puede ver porque está alta, pueden ver arriba de la cerca y siguen viendo el partido. La segunda persona, recordamos que tenía una caja y apenas podía alcanzar de ver de arriba de la cerca. Pero esta vez, por la equidad, ya le dimos ya tiene dos cajas y ya puede ver el partido. Y finalmente, la persona que está en una silla de ruedas tiene acceso a una rampa. Y ya puede alcanzar a subirse, ver sobre la cerca y ver el partido. Entonces, la equidad es que todos tengamos la misma acceso a poder, a libertad, a justicia social, para poder tener este tipo de vista. Entonces, esto es como una caricatura de representación sobre la representación sobre la ADA, que da la equidad para que individuos con discapacidades tengan acceso a los mismos programas y oportunidades que todas las otras personas que no tienen discapacidades. Y vamos a hablar un poco más sobre la individualidad de personas con discapacidades y igual cómo podemos hablar más sobre el tema de discapacidad y qué no decir. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, número 25. Entonces aquí vamos a hablar sobre la discriminación. Como ya hemos mencionado un poco sobre que la ADA es una ley para prevenir la discriminación en esas cuatro áreas, para que las personas tengan acceso. Y vamos a recordar de nuevo, tenemos en el lugares de empleo, servicios gubernamentales, estatales y locales, y lugares que están abiertos al público, ya sean de negocios privados o
organizaciones sin fines de lucro y telecomunicaciones. Entonces, en todas estas áreas bajo la ADA se previene la discriminación. Entonces, para eso se prohíbe la discriminación. Por eso está escrita esta ley, para que una persona con una discapacidad no tenga un tipo de trato diferente. Entonces, hay dos maneras que podemos ver cómo puede suceder la discriminación. Estos solo son algunos ejemplos. La primera es una exclusión intencional. Entonces estamos hablando que al aire abierto una persona está diciendo que no puedes entrar a nuestro área porque tienes una discapacidad. Estamos viendo que porque por una discapacidad ellos no se quieren asociar con esa persona, van a decir que esto quizás ya no llegará a negocio a nuestra plataforma porque esta persona tiene una discapacidad y está entrando. Entonces eso es un trato diferente y es, como mencionamos, intencional. Y la siguiente manera que podemos quizás ver la discriminación es si es una exclusión o segregación por resultado de barreras arquitectónicas. Y recordamos que la ADA apenas lleva 34 años. También habían negocios, habían tiendas abiertas antes de la ADA, entonces quizás algunos de estos edificios no son accesibles, especialmente desde servicios gubernamentales, edificios viejos. Entonces estamos viendo que por estas negocios antiguos, no, una persona con discapacidades quizás no puede utilizar las programaciones de ellos o acceder a servicios. También tenemos segregación de transporte. Quizás están viajando en el tren y algunas ciudades no tienen áreas nuevas que han sido creadas después de la ADA. Entonces, algunas plataformas quizás no son accesibles para personas con discapacidades porque no hay un elevador o un ascensor para poder llegar a la plataforma. Entonces, eso es un ejemplo de un impacto de exclusión. Y como mencionamos, estos son formas de discriminación. Bajo la ADA uno tiene que ver estos ejemplos y para prevenir que si tiene un negocio o si es una persona con discapacidad que pueda tener los derechos para decir esto no se debe de hacer por esta ley. Vamos a la siguiente. Ok. Entonces, los requisitos generales, la información general de la ADA es para que las personas no tengan discriminación. Segundo punto que tenemos aquí es la integración. Entonces, esto es para cualquier persona que tenga discapacidad, pueda tener las mismas actividades, las mismas oportunidades de equidad para poder hacer un trabajo en su empresa con o sin una adaptación. También para que puedan acceder a servicios del gobierno, del Estado, para que ellos puedan tener una buena calidad de vida y para que puedan ir a eventos a ver conciertos con sus familias sin ser excluidos. Entonces, estamos viendo que una discapacidad bajo la ADA puede ser física o mental. Entonces, aquí tenemos que varias áreas de la ADA que se pueden aplicar. Y esto también puede, como vamos a dar un ejemplo, ya dimos uno de personas con sillas de ruedas para poder utilizar una rampa, para poder acceder a servicios o negocios que tienen escaleras. Y eso es una adaptación física que se puede hacer. También tenemos una adaptación para una persona cognitiva. Si están en el lugar del trabajo y piden una adaptación que su empleador les dé una lista escrita para poder hacer sus tareas, eso también se puede considerar una adaptación. Y también tenemos dispositivos y servicios auxiliares para que personas puedan tener adaptaciones. Aquí ya estamos viendo que quizás eh, una persona que tiene condiciones visuales pueda utilizar un programa, software de computadora que pueda leer las palabras que están
en la pantalla. Entonces, estos son adaptaciones a servicios auxiliares, básicamente para que las personas se puedan comunicar efectivamente con personas con discapacidades, que sean físicas o mentales. La otra también es la modificación de políticas y para que personas puedan acceder a servicios. Vamos a decir que están unas personas van a ir a renovar su licencia en el departamento de vehículos y utilizan un perro de servicio, un animal de servicio. Entonces, bajo las políticas del departamento de vehículos, las mascotas no pueden entrar. Las personas no pueden traer sus gatos, no pueden traer sus lagartijas, y decir que son sus animales de servicios ahí. Entonces, pero bajo la ADA, un animal de servicio es protegido bajo esta ley para que la persona que utilice un animal de servicio pueda entrar al departamento de vehículos con su animal de servicio. Entonces, esa es una modificación de política cuando dicen que no se permiten mascotas o animales en el edificio. Ok, vamos a seguir a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poco más sobre el lenguaje a las personas que tienen discapacidades, un poco de estadísticas. Número 28, por favor. Ok, entonces las estadísticas generales, como mencionamos, bajo la ADA, una discapacidad puede ser física o mental. Entonces, aquí en los Estados Unidos, una discapacidad física de movimiento, de ambulatorio, tenemos que quizás un 7% de personas aquí en los Estados Unidos tienen alguna dificultad en caminar, moverse, y subir escaleras. Y también esto ocurre más en personas mayores de edad. Entonces, como cuando vamos envejeciendo, ahí ya vemos que quizás necesitamos un poco más de ayuda. Por eso también la cifra que Maynard mencionó previamente de 1 de cada 4 de personas en los Estados Unidos tienen una discapacidad, es porque la población también va envejeciendo, se está haciendo, vamos a nuestra edad de personas de mayor. Y vamos a hablar también sobre las discapacidades cognitivas. Entonces, aquí en los Estados Unidos, tenemos que quizás 5% de la población tiene dificultades cognitivas. Entonces, ¿qué significa una dificultad cognitiva? Son si una persona tiene dificultad en retener información, de seguir tareas, de quizás esta condición previene que ellos puedan concentrarse en las tareas. Entonces, estos tipos de condiciones que nos afectan también a todos como vamos viendo nuestras edades, vamos avanzando. Y luego también tenemos que las estadísticas sobre la vida independiente. Entonces, que las personas puedan hacer tareas diarias. Entonces, vamos a decir, ir a las tiendas ellos mismos sin algún tipo de ayuda, subir las escaleras, bañarse, cocinar. Entonces, aquí en los Estados Unidos tenemos una cifra de un 6% de personas que tienen discapacidades que tienen dificultades en esta área. Y esto no significa que simplemente una persona que tiene una discapacidad física no va a tener otro tipo de discapacidad. Una persona puede tener una discapacidad física, una discapacidad mental, pueden tener una combinación de varias discapacidades. Entonces, cualquier discapacidad que afecte su vida cotidiana está protegida bajo la ADA. Vamos a la siguiente, a 29. Ok, y aquí tenemos algunas estadísticas. Y aquí estamos hablando un poco de empleo y ganancias. Entonces, personas con discapacidades tienen un promedio un poco más bajo de personas que no tienen discapacidades cuando estamos hablando de salarios. También quizás tienen menos oportunidades para el trabajo. Y esto puede ser por parte de discriminación. Entonces, para eso está la ADA, para que uno pueda tener acceso a trabajos. Porque si uno puede hacer el trabajo y tiene una discapacidad, uno puede pedir una adaptación. A la misma vez, cuando empezamos a hablar sobre adaptaciones en trabajo, quizás una persona no quiere mencionar que tiene una discapacidad, y eso también es
la habilidad de la persona de decir, necesito una adaptación, y si no necesitan una adaptación, simplemente no tienen que mencionar que tienen una discapacidad. Entonces, todo es individual para la persona. Y también tenemos que personas con discapacidades necesitan o tienen un poco de dificultad con utilizar tecnología. Un segundo. Ok, tenía que estornudar. Ah, perdón. Entonces, personas con discapacidades a veces tienen dificultades en utilizar tecnologías, ya viene siendo por una discapacidad física o una discapacidad mental. Especialmente también cuando va, como mencionamos, ya, como por ejemplo mi mamá ya no, si le damos si le enseñamos un app nuevo, quizás ya no lo quiere usar porque son muchos pasos para poder entender cómo usar la aplicación. Tuve que comprar una televisión antigua que no tenga aplicaciones porque ella no le gustó y no supo cómo cambiar la señal para cambiar de canales. Entonces, eso es algo que se puede, un ejemplo de tecnología. Y como mencionamos, la tecnología se puede utilizar especialmente para adaptaciones, si es que una persona pide. Y hablando sobre las diferencias en relaciones de la cultura, quizás nuestras familias, nuestros amigos no hablamos mucho sobre las discapacidades. Entonces, comparados a otras razas, los latinos no tienen las mismas cifras, entonces están un poco más bajas. Pero esto no puede ser sobre cómo nosotros vemos la discapacidad y quizás no reportamos esto. Porque, por ejemplo, la diabetes se puede considerar una discapacidad bajo la ADA, pero cuando estamos hablando con nuestra comunidad, ellos no ven que la diabetes se considera una discapacidad, simplemente es una condición médica para ellos. Entonces es algo para considerar sobre estas cifras, especialmente cuando estamos viendo, como Maynard mencionó, cuando estamos viendo a las personas que se están reportando en el census. Eso nos toma en cuenta las personas que no tienen algún tipo de documentación aquí en los Estados Unidos y no quieren dejar saber a ciertas organizaciones sobre su estatus por algún tipo de miedo o por algún tipo de razón que no quieren divulgar que tienen una discapacidad. Ok, vamos con la segunda o la siguiente. Ok, entonces aquí tenemos aquí tenemos una pregunta. Entonces, ¿qué sería la barrera número uno para las personas con discapacidades? Tenemos un símbolo de pregunta aquí. ¿Alguien quiere mencionar ah, alguna, alguna respuesta? ¿Qué será la barrera número uno? Oscar, ahorita tenemos una de las respuestas. Tenemos actitudes. Oh, ok, actitudes. All right. Entonces, es la actitud de cómo vemos la discapacidad, puede ser una respuesta. Y para nosotros los latinos, especialmente los que no nacimos aquí, el lenguaje, el idioma, puede ser una de las barreras más grandes que podemos tener aquí. Aparte de eso, saber qué significa una discapacidad, tener acceso a recursos en nuestro idioma, y tener una red de apoyo para que nosotros podamos hablar mucho sobre nuestras condiciones médicas. Okay. Por el momento tenemos varias respuestas. Voy a leer unas cuantas. Si la persona no tiene un estatus legal migratorio, ¿puede reportar a la ADA una discriminación? Ah, sí, entonces la ADA protege a todas las personas aquí en los Estados Unidos. Entonces, si una persona no tiene un estatus inmigratorio y tiene una discapacidad y enfrentan algún tipo de discriminación, pueden hacer una queja con los departamentos y ellos no están viendo su estatus migratorio para considerar si están siendo discriminados. Entonces, ellos siempre han estado mencionando que cuando ven estos casos, son bajo discapacidad, no ven su estatus inmigratorio.
Y de las respuestas que hemos recibido en términos a la barrera número 1 para personas con discapacidad, de discapacidades, hemos recibido la empatía y el silencio, no saber que tienen derechos. Muchas personas no cuentan con un estatus migratorio y esa es una barrera muy grande para muchas personas. Sí, sí, todas esas son barreras que nuestra comunidad enfrenta. Igual, para eso estamos aquí hoy en día, para que ustedes aprendan más sobre sus derechos, especialmente si tienen una discapacidad, si tienen familias con discapacidades, hijos, amigos, para que uno se pueda empoderar y saber más sobre sus derechos. Ok, vamos a la siguiente. Ok. Entonces, cuando estamos hablando sobre, aquí vamos a empezar a hablar un poco más sobre cómo podemos empezar a platicar sobre la discapacidad. Cada cultura sería un poco diferente, pero esto es la información o en un concepto en general. Entonces, cuando estamos hablando sobre los estereotipos, tenemos que recordar que las personas con discapacidad son individuos. Entonces, ellos si ve a una persona que tiene una diferencia de cuerpo y está haciendo un trabajo que uno quizás ve y dice, oh, se está superando de su discapacidad, es un héroe por hacer este trabajo. Eso es algo que no recomendamos hacer porque como mencionamos, la persona es un individuo, está haciendo su día a día, su trabajo, su, su actividad que les gusta hacer, como quizás están jugando ah, fútbol y tienen una prótesis, ah, simplemente ellos están teniendo la libertad de actuar con su vida aquí sin algún tipo de discriminación en los Estados Unidos. Y a la misma vez, quizás si vemos a una persona con una silla de ruedas, ah, y los ves y los quieres intentar de ayudar y empezar a empujarlos sin que ellos sepan, eso también es algo que no tenemos que hacer, porque las personas que utilizan sus suministros o dispositivos para asistencia de movilidad, ellos los consideran como una porción de su cuerpo. Entonces, es como si uno de repente viene a ti, te agarra de la mano y te jala. Entonces, eso es algo que también no tenemos que hacer. Siempre es de preguntar a la persona cómo le gustaría, si necesita ayuda, pero las personas, recordamos, siempre son individuos primeros. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces vamos al número 32 y qué es normal. Entonces, ya es algo que tenemos que evitar de comparar a personas con discapacidades contra una persona que vamos a decir que es normal. Es simplemente una persona con una discapacidad o una persona que no tiene discapacidad. Porque no, de aquí a mañana quizás yo puedo sufrir un accidente y ya tengo una discapacidad. Entonces eso es algo que puede suceder inmediatamente de un día a otro. Pero todos quizás vamos a necesitar un poco de asistencia en el futuro, especialmente como vamos en la edad, vamos avanzando en la edad. Quizás necesitaremos asistencias para poder caminar, para poder escuchar, para poder ver. Entonces, tenemos que decir que la discapacidad es algo que nosotros podemos ver y podemos decir que quizás vamos a hacer parte de estas cifras de que tenemos una discapacidad en el futuro. Y para eso es importante también saber sobre la ADA, para saber que tenemos derechos en el futuro. Ok, la siguiente, por favor. Entonces, aquí son los apodos. En nuestras comunidades a veces los ponemos nombres a nuestras familias que quizás no siempre son en buen gusto. Entonces aquí tenemos algunos tipos de ejemplos de algunas palabras que no son en un buen humor para para dar una categoría a una persona con discapacidad. Entonces, estos son algunos tipos de ejemplos que son ofensivos y ya no deberíamos usar en nuestro idioma.
para cada persona tenemos, bueno, para cada cultura quizás tenemos diferentes nombres, diferentes palabras que mencionamos, pero esto también va a depender de nuestra cultura, porque todos nosotros hablamos español, pero quizás nuestro español no siempre es lo mismo. Entonces esto va a cambiar un poco dependiendo de nuestra cultura, lo que nos hace a nosotros, hispanos, latinos. Ok, vamos a la siguiente, por favor, 34. Am, y aquí esto es algo de cómo referirnos a personas con discapacidades. Entonces, siempre es, en general, ya cuando estamos hablando con una persona con discapacidad, es de siempre poner al individuo primero, una persona con una silla de ruedas, una persona que está ciega, una persona con una condición de riñones, en vez de decir... bueno, aquí vamos a decir, mi papá sí estaba ciego, entonces no sería como, oh, ahí va el ciego. Ahí va mi papá que estaba ciego, o la persona es individua. Vamos a referir al grupo primero y luego la discapacidad. Entonces, esa es la norma nueva de cómo referirse a personas, especialmente si están escribiendo materiales, si son proveedores de servicios o si están introduciendo a una persona que son sus amigos. Eso es algo que podemos hacer para ellos, para que podamos poner la humanidad, la individualidad a personas enfrente. Ok, la segunda, por favor. Ok, y aquí tenemos más ejemplos de cómo se podemos decir en lugar de algunas palabras que ya no son buenas de mencionar. Especialmente cuando estamos hablando de personas con discapacidades, porque como mencionamos, queremos que el individuo esté primero ahí, la humanidad esté primero ahí. Okay. Y esto sí es práctica buena para hacer. Siguiente, por favor. Entonces, para a veces... parece que me adelanté un poco. Pero ya, sería lo mismo. A ver. Ah, ok, ya, gracias. Vamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos que quizás algunas personas utilizan su condición médica para enseñar sus experiencias, porque ellos pueden decir que esto es algo que los puede definir, es algo que es importante en su vida. Entonces, algunas personas prefieren este tipo de término. Pero siempre es mejor práctica de preguntar a la persona que tiene una discapacidad qué es lo mejor que ellos les gustaría, cómo les gustaría referirse a sí mismo para que no haya algún tipo de confusión, no haya algún tipo de discriminación, o que quizás los puedan ofender a ellos. Ok, la siguiente, por favor. Okay. Y aquí tenemos una traducción de lo que dijo el presidente Bush cuando se firmó la ADA en el 90, como mencionamos, 34 años. Entonces, ha avanzado mucho, pero todavía hay mucho más que hacer para que las personas con discapacidades tengan el mismo acceso. Entonces tenemos, y cito, la ADA garantiza que las personas con discapacidades reciban las garantías básicas por las que han trabajado tanto y tan arduamente. Y esto viene siendo independencia, libertad, control sobre sus vidas y la oportunidad de integrarse en plena y equitativamente en el rico mosaico del país. Y eso es algo que podemos llevar de esta plática hoy en día, que las personas con discapacidades eh, son individuos y tienen mucho para que, bueno, tuvieron muchos esfuerzos, muchas luchas para llegar a esta ley, para que ellos puedan tener las mismas oportunidades de nuevo y para que tengan el mismo acceso a servicios y no sean discriminados por su discapacidad. Okay. Y la última. Tenemos aquí más información sobre su centro de la ADA. Si tiene preguntas sobre la ADA, siempre nos puede contactar a este número, Maynard. Si quieres hablar un poco más sobre tu centro.
Sí, claro. Para toda aquella persona que nos esté escuchando esta noche, en algún momento, si usted o sus familiares o amigos tienen preguntas sobre la ley para personas con discapacidad, contáctese con nosotros llamando al 1-800-949-4232 o visitándonos en la red adainfo.org. Y para aquellos que están fuera de la región medio atlántica del país, pueden contactarse con el centro regional llamando al 1-800-949-4232 que está aquí en la pantalla. Y en este momento vamos a comenzar con la sección de preguntas y comentarios. Y en estos momentos hemos recibido muchas preguntas. Oscar, vamos a comenzar con la pregunta. ¿El dolor de espalda puede llegar a ser una discapacidad? Si les afecta sustancialmente la habilidad de hacer tareas o de vivir su vida cotidiana, puede ser una discapacidad, especialmente si necesita algún tipo de adaptación. Bien. Quiero recordarle a la audiencia que si ustedes tienen comentarios o preguntas, si no los han escrito en el chat, escríbanos y déjanos saber para así poder nosotros, si nos da tiempo de llegar a ellos. Otra Mira, pregunta que hemos recibido es, ¿cuántos empleados tiene que tener un empleador para tener responsabilidades bajo la ley? ok, entonces bajo la ADA, un empleador tiene que tener un mínimo de 15 empleados para tener que seguir las obligaciones bajo la ADA. Obviamente, algunos estados tienen algunas leyes adicionales que aumentan las protecciones a personas con discapacidad y quizás no solo tienen que tener un empleado para tener que seguir la ADA. Entonces, en general 15, pero quizás puede ser uno, pero nunca puede ser menos de, oh, perdón, nunca. Los empleadores pueden decir que no tienen que seguir la ADA si es que tienen más de 30. Entonces, mínimo siempre tiene que ser 15 bajo la ADA, pero quizás puede ser menos si es que el Estado tiene más protecciones. Mira, aquí tenemos una pregunta parece que nos están preguntando directamente si se tiene que aplicar para la ADA. No se tiene que aplicar para la ADA. La ADA aplica para personas con discapacidades y también aplica para negocios que estén abiertos al público, oficinas y edificios gubernamentales, organizaciones gubernamentales estatales y locales que proveen servicios al público. Luego también la ADA requiere que empleadores que tienen más de 15 empleados tengan cobertura bajo la ley. Entonces, no se tiene que aplicar para tener cobertura bajo la ley. Simplemente la ley establece estatutos que dicen quiénes están protegidos y quiénes tienen responsabilidades. Okay. Oscar, otra pregunta que hemos recibido. Un restaurante no tiene una rampa accesible hacia la puerta principal. ¿Qué tipo de violación es esta? ¿Qué debe hacer el restaurante? Ok, entonces, si es un restaurante de un negocio pequeño, ellos pueden empezar a remover las barreras que tienen. Entonces, hay créditos de parte del gobierno, del departamento de IRS, que pueden dar a negocios pequeños para que ellos puedan hacer estos tipos de modificaciones para que personas puedan utilizar sus negocios. A la misma vez, como mencioné, hay algunos edificios que fueron erectos o fueron creados antes de la ADA, pero a la misma vez eso no significa que una persona o que ese negocio no tiene que instalar una rampa. Si ellos hacen algún tipo de alteración o modificación al edificio, tienen que traer ese edificio a las reglas que tiene la ADA para las estructuras arquitectónicas. Entonces, si ellos hacen algún tipo de modificación o alteración, tienen que seguir las nuevas leyes bajo la ADA. Pero si creen que ha enfrentado discriminación, siempre nos puede contactar y nosotros les podemos dar más información sobre las leyes, las estructuras arquitectónicas bajo la ADA, o las guías, perdón. Qué bueno. Otra pregunta que hemos recibido dice,
¿Hay algunos derechos para los cuidadores de las personas con discapacidades? Entonces, algunos derechos para personas que están cuidando a personas con discapacidades es de prevenir que la discriminación por asociación. Entonces, eso significa que si uno está cuidando, vamos a decir, una familiar que tenga una discapacidad y estoy aplicando para un trabajo, el trabajo no me puede negar, no puede decir, no te vamos a contratar porque porque tienen el pensamiento que vas a faltar varios días por cuidar a la persona, a tu familiar. Esto no significa que yo pueda pedir adaptaciones porque por asociación. Pero uno sí tiene un poco de protección para que un lugar no los pueda discriminar por asociación. Bueno, otra de las preguntas que hemos recibido, ¿cómo puede una persona que está siendo discriminada hacer una demanda o queja? Ok, entonces aquí hay dos áreas. Si recordamos que hay tenemos el título 1 de empleo, la Comisión de Igualdad de Trabajo, la EEOC, son los que se encargan sobre tomar quejas. Entonces ellos pueden tomar esa queja y ver si ha ocurrido algún tipo de discriminación. Y a la misma vez, si estamos hablando sobre lugares que están abiertos al público o servicios estatales o gubernamentales, eso es el Departamento de Justicia. Entonces estas dos agencias federales son las que se encargan de ver las quejas sobre discapacidad bajo la ADA. Y recordamos, uno no tiene que tener algún tipo de estatus migratorio aquí en los Estados Unidos para hacer estas quejas. Simplemente estando aquí en los Estados Unidos con una discapacidad, pueden hacer esto. Y también hay otras áreas, solo estamos hablando aquí hoy en día sobre la ADA, pero hay otras leyes aparte de la ADA para personas con discapacidades y ellos también tienen sus propias agencias regulatorias para poder hacer estas quejas. Yo también quisiera recordar para toda aquella persona que se encuentra en una situación donde sientan que están siendo discriminados por la base de discapacidad, perdón, les sugiero que se contacten con su centro regional de la ADA, que llamen al 1-800-949-4232 para que así nosotros podamos ayudarles a descifrar si su situación cae bajo la frase de discriminación y qué se puede hacer en sus casos. Otra pregunta que hemos recibido, Oscar, es ¿qué es un animal de servicio? Ok, entonces un animal de servicio bajo la ADA es cualquier perro. No importa la raza del perro, no importa el tamaño del perro, simplemente siendo un perro es un animal de servicio con tal de que sea entrenado para que puedan hacer una tarea para una persona con una discapacidad. Y eso un ejemplo viene siendo como un perro de guía para personas que tienen condiciones visuales o un perro que está entrenado para reconocer si una persona va a tener un episodio epiléptico o se les ha bajado el azúcar o quizás por cualquier otra razón o para recoger algún tipo de cosa que se le haya caído a una persona que tiene una condición física. Entonces, un animal de servicio, como mencionamos, bajo la edad es un animal que ha sido entrenado para hacer una tarea para una persona con una discapacidad. Muy buen trabajo, Oscar. En estos momentos tenemos apenas unos cuantos minutos restantes. Quisiera recordarles a todos ustedes. Sí, queremos saber si podríamos tomar unos minutos extras para producir la encuesta antes de terminar la reunión y darles un par de minutos a los participantes para que nos respondan la encuesta. Habrá mucha dificultad en Sí, tomarnos. seguro, lo podemos extender. A Ok. ver. Ok, como estaba diciendo, una vez más, para todos aquellos que tengan cualquier pregunta sobre la ley para personas con discapacidades, contáctese con nosotros al 1-800-4942, perdón, al 1-800-949-4232 o visitarnos en la red adainfo.org. Y ahora estaremos pasando
el tiempo a Rosalía con con información adicional. Rosalía. Hola, sí. Bueno, estamos tratando de poder hacer la encuesta ahora mismo que les llegue para que la resuelvan. Si no la podemos, esto de la tecnología a veces es un poquito complicado. Si no lo podemos hacer al terminar la presentación, les vamos a enviar por correo electrónico, o les llamamos para que nos evalúen, porque para nosotros es extremadamente importante tener la evaluación, qué impacto tuvo el seminario para ustedes en las personas que participaron, qué impactos si aprendieron, si la presentación como tal fue importante, aclaró dudas, aprendimos muchas cosas. Personalmente yo siempre, cada vez que los escuché esta mañana en inglés, ahorita en español, y siempre hay algo nuevo que descubrir. El tema de los derechos civiles de las personas con discapacidades es muy extenso. Para mí personalmente tiene un significado inmenso el haber sido recibido la mentoría de la persona más importante en una de las más importantes en este proceso del establecimiento de los derechos civiles, como fue Judy Heumann. Y jamás podré dejarla de mencionar porque tuve el gran honor de ser su alumna, de estar con ella muchos años. Y entonces pues, la recuerdo mucho hoy. Ya trascendió, como digo, y siempre le prometí que íbamos a mantener vivo el tema de los derechos civiles en la comunidad latina. Esa era siempre su gran preocupación, que nuestras comunidades tuvieran acceso a la información y que para ellos también fuera efectiva la ley y los conocimientos, como lo estamos haciendo a través de esta maravillosa presentación con este par de presentadores que creo que no hay nadie como ellos dos, inmensos, extensos, profundos, de verdad. Aquí tengo a Jimena que quiere decir algo, nuestra organizadora estrella. No sé si tuviste la oportunidad de presentarte. No, todavía no. Buenas noches a todos. Mil gracias por aceptar la invitación. Mi nombre es Jimena Barrón. Felicidades a los dos panelistas que realmente nos dieron muchas luces, mucha información. Y desde esa premisa, quiero por favor a todos los invitados, a los que están ahí, a los oyentes, pedirles si nos pueden escribir un parrafito pequeño de lo que ustedes se llevan de esta noche. ¿Qué es lo que ustedes han aprendido? Tal vez hay algo nuevo que hayan aprendido, algo nuevo que hayan escuchado. En una frase digan, defínanos qué pasó esta noche para ustedes. Nos gustaría saberlo. Jimena es parte del equipo, es la organizadora del proyecto de Bienvenidos de Norte de Virginia, como lo dije al comenzar, junto con Lorena y Juan, que está detrás de bambalinas, está en el chat. Juan Ramírez, han sido las personas que me han dado el impulso para poder llevar a cabo. Hoy es lo primero, es como yo les estaba diciendo, estamos todo el día aquí en la oficina y digo, es como cuando vamos a tener el primer hijo. Nada sobre nosotros sin nosotros. La famosa frase, gracias Suheil. Entonces, no sé si se pudo hacer la encuesta o se la vamos a enviar. Les mandamos el link, la encuesta ustedes la tienen. Es hermoso saber que hay personas con un corazón tan cálido. Gracias, Wendy. Ustedes tienen el link de la encuesta. No sé si por favor le pueden dar clic en ese link que está en el chat y responder. Son 4 preguntas simples donde se responde de sí, no. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el link? No me está dejando, pero ustedes la van a poder encontrar. Ahora sí, aquí. Ustedes lo van a poder encontrar el link. Lo acabo de incluir en el chat. Muchísimas Muchas gracias. Entonces, por favor, les pedimos, es muy importante para nosotros que ustedes puedan responder el survey
Y también es muy importante poder saber los comentarios que ustedes tienen, de qué se llevan de este seminario, porque la información que nos han dado los dos excelentes panelistas, grandes profesionales, tiene que quedarse en nosotros, tiene que haber un impacto. Me encanta. Gracias, Alicia. Vamos a copiar un par de sus comentarios y los vamos a publicar. Porque es importante que la gente sepa, nuestra comunidad sepa que hay información en español al alcance de todos nosotros y que los derechos civiles es para todos. Así que, bueno, esa es mi participación por esta noche. Muchas gracias. Los estamos leyendo a todos. Es muy importante el poder escuchar cada una de sus palabras. Lo vamos a tomar muy en cuenta. Como pueden ver, el nombre posiblemente no sea el de ustedes. Nos disculpamos por eso, es parte de la tecnología que no entendemos qué es lo que pasó, pero si nos pueden poner su nombre debajo de cada respuesta que están mandando. Les agradecemos. Y antes de cerrar, de las cosas buenas siempre se deben repetir. Entonces, nuestro próximo seminario en español, seguimos con este team de ADA Mid-Atlantic y del network, el National Network of ADA, con Minor y Oscar. No sé si Oscar va a estar en nuestro próximo webinar, que es The Americans with Disabilities, o sea, los ADA, lo que se llama en sí la legislación, porque lo que vimos hoy son los derechos civiles de las personas con discapacidad. Es el overview, la historia, fue como recibir una clase magistral de facultad de Derecho en Derecho Público, minor, en ese recuento tan profundo y tan hermoso. Es la parte de los derechos civiles. Ahora, la próxima vamos a ver específicamente de la pieza legislativa. Siempre ya uno se va familiarizando y decimos ADA, como el nombre de una mujer, ADA. Y es el The Americans with Disabilities Act. Ese es el nombre en inglés de la legislación. Y se va a hablar en detalle qué es la legislación de ADA, de Americans with Disabilities Act, que protege, que implica esta legislación que no es como lo dijo Minor, no es tan vieja como debería de haber sido antes. Las personas con discapacidad fueron sometidas a tratos crueles hasta que llegaron estos jóvenes en aquella época y cambiaron y le dieron otro rumbo a la vida de millones de personas, porque el modelo de ADA ha sido implementado y esa fue una de las luchas que tuvo nuestra imborrable e inolvidable Yuri Human, que los demás países adoptaran legislaciones similares a las que tenía Estados Unidos cuando trabajó como secretaria, con la secretaria Hillary Clinton, en el Departamento de Estado, viajando, haciendo conciencia en todo el mundo para que los otros países adoptaran reglas similares. Nosotros tenemos el privilegio, no somos perfectos, pero tenemos una estructura legal y nuestras familias y nuestros jóvenes y adultos con discapacidades tienen una pieza legislativa que les protege y les hace seguir adelante en lo que más queremos, y es que vivan con dignidad y con independencia. Yo creo que con eso vamos a cerrar. Nos vamos a encontrar nuevamente el 14 de noviembre. De nuevo, no quiero tener más a nuestros invitados. No son tan alocados y trasnochadores como nosotras, ¿verdad? Y entonces, mil gracias, Minor y Oscar. Un placer, Rosalía. Un placer estar aquí con ustedes, con el NBC Center. Un placer con la audiencia. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, pueden contactarse con nosotros. Y una vez más, un saludo a Oscar por acompañarnos esta noche. Desde Chicago, desde la hermosa, estuve en su ciudad, Oscar, con calorcito. Qué belleza de ciudad. Me encanta ese lago y qué belleza. Me encanta siempre ir, y sobre todo esos extraordinarios. Cada quien habla de lo que le encanta, y a mí me encantan los museos, y allá estuve visitándolos y estuvo muy, como dicen allá, muy padre.